Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gozo para mí estar con ustedes otra vez esta semana, esta vez para nuestro culto del día domingo. Espero que hayan podido tener un tiempo quizás en alabanza, quizás en oración, antes que comencemos la parte de la predicación, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces quiero orar para encomendar este tiempo en las manos del Señor, pedir su guía y vamos a ir a la palabra y compartir algunos pensamientos que nos vienen de la carta de Pablo a los filipenses. Algunas cosas que él comparte de sus propias circunstancias, de su propia vida, que creo que son para nosotros una ayuda para estos días de hoy en los cuales estamos viviendo. Entonces vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has puesto en tu palabra para nosotros. Sabemos que cada cosa que está allí tiene su propósito, es para darnos ejemplo, es para decirnos directamente lo que hay que hacer o cómo debemos ser, es para explicarnos de tu grandeza. Tienes tus propósitos para todos los diferentes pasajes que están en tu palabra y te damos gracias por esto, Señor. Y yo te pido que el pasaje que vamos a ver hoy, que sea de bendición para nosotros y que sea para tu honra y tu gloria, para ayudarnos a saber, a entender o recordar cómo podemos glorificarte a ti con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, cómo podemos exaltarte a ti, Señor, y ministrar a otras personas. Entonces, Señor, pedimos que tú bendigas tu palabra en esta mañana, que tú me ayudes a transmitir lo que tú quieres, en la manera que tú quieres. Y esto pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Well, hermanos, aquí van a disculpar, well es una palabra en inglés. Bien, hermanos, aquí en Santa Cruz, nosotros sabemos que mañana van a empezar a flexibilizarse las diferentes medidas que hemos tenido que observar durante la cuarentena. Todavía vamos a quedar con varias restricciones, varias medidas que son necesarias, que son importantes, y hay otros que van a aflojar un poco o van a flexibilizar un poco para que la gente pueda volver a trabajar, para que haya transporte y todo eso. Por mi parte quiero animarles que todavía, si no tienes que salir, que no salgas, porque todavía estamos en días críticos, digamos, en cuanto a esta enfermedad que nos ha enfrentado. Y creo que tenemos, sea lo que sea la medida, tenemos nosotros que tener sabiduría, conocimiento, entendimiento para seguir adelante. Y tenemos que aplicar la sabiduría, ¿no? Porque todavía hay riesgo. No queremos vivir en temor y vamos a hablar un poco de esto esta mañana, pero también queremos tener sabiduría. Yo simplemente quiero animarles que hay ciertas medidas que no han cambiado por el riesgo, justo por el riesgo. Por esta razón, nosotros como iglesia vamos a seguir en la manera virtual para el mes de julio, porque esto es la norma que tenemos que observar, que no hay reuniones, todavía no hay clases, no hay reuniones de iglesias, no hay reuniones por otras razones, entonces estas restricciones todavía aplican. Pero yo creo que ya hemos mencionado a veces, ya hemos hecho referencia a veces a algunos ejemplos bíblicos para animarnos y para decir que esta no es la primera vez en la vida o en la historia del mundo que estas condiciones han estado. Sino mundialmente, por lo menos en las vidas individuales de algunas personas han sufrido o han pasado por situaciones similares, por circunstancias similares a lo que nosotros estamos pasando. Y una persona era el apóstol Pablo. Y vamos a leer un poco en su carta a los filipenses acerca de su situación.
yo quiero hablar de cómo él llegó a estar en cuarentena. Aunque no era una cuarentena médica, digamos, no era para proteger su vida en cuanto a un virus, una enfermedad, pero sí era para proteger su vida. Y nosotros sabemos que si les animo a leer el libro de Hechos para tener la historia de la iglesia primitiva, la historia justo después de la vida de Cristo, después que Él resucitó y fue al cielo para estar a la diestra del Padre, tenemos el libro de Hechos que nos describe los primeros años de la iglesia. Y mucho de eso trata de la vida de Pablo y su ministerio con otras personas, pero lo que él hizo. Y en alguna ocasión encontramos que él quería volver a Jerusalén. Todavía quería observar algunas cosas como judío. Era su cultura, era su estilo de vida. Y él quería estar en Jerusalén para una fiesta solemne, una fiesta religiosa. Y quería estar ahí. Y él volvió a Jerusalén, aunque sabía que había riesgo. Pero también sabía que para él era la voluntad del Señor. Y volvió a Jerusalén y algunos de su nación, de los judíos, encontraron a él y no les gustó que él estaba allí, no le quería a él, no querían a él. Entonces ellos lo agarraron y casi lo mataron, pero un grupo de soldados romanos intervinieron y lo llevó. Y cuando encontraron que había un complot en contra de su vida, el soldado romano, el general romano que estaba a cargo, lo mandó a Cesarea. Y él estaba allí como preso por un tiempo para su propia protección contra los judíos. Y en esta ocasión, él apeló a César para presentar su caso. Sería como hoy en día presentarlo a la Corte Suprema, presentar su caso. Y los que estaban a cargo se hablaron y le mandaron a Roma para presentarse a César. Y él estuvo preso también en Roma. Pero era mucho mejor que él vaya a Roma que volver a Jerusalén. Si él hubiera vuelto a Jerusalén, había gente esperando para matarlo. Y entendiendo eso, bueno, él fue a Roma. Y las autoridades le mandó a Roma. Y entonces él estaba preso. Tenía ciertas libertades, pero siempre había un guardia con él, había un soldado acompañándole, no podía salir de la casa, la gente podía visitarlo, pero él no podía salir. Y entonces era como un tipo de cuarentena. Y nosotros creemos que, Pablo estaba preso varias veces, la verdad, pero por lo que leemos en el libro, en la carta a los Filipenses, por lo que vemos ahí, parece que es durante este tiempo en Roma, al final del libro de Hechos, que él escribe esta carta. El contexto y varias pistas que vemos en la carta misma y de la historia de Hechos combinan para decirnos que sí, era durante su tiempo en Roma, quedó allí varios años, que él escribió esta carta. Y en versículo 12 del primer capítulo, él quiere animar a sus lectores, a sus hermanos y hermanas, los filipenses, y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Está en una cuarentena esforzada, podemos decir. Y quiero hablar un poco de estas circunstancias de Pablo, que él no podía salir. Como dije, tenía un soldado con él acompañándole todo el tiempo. No tenía todas sus libertades. ¿Suena como algo con la cual estamos familiarizados nosotros? Él no sentía o no tenía uso de todas sus libertades. Y nosotros también estamos en una condición en que no hemos podido salir mucho, hemos tenido varias restricciones. Quizás varios hayan sentido un poco inútiles. ¿Qué puedo hacer en estas circunstancias? Yo sé que yo he pasado por tiempos en que pienso, ¿qué puedo lograr? ¿Qué puedo hacer para el Señor? ¿Qué puedo cumplir para el reino de Dios en estas circunstancias? Tengo que quedarme en casa, tengo que cuidarme y cuidar a los demás. No es simplemente algo egoísta de que yo estoy cuidándome a mí mismo. Cuando seguimos las medidas es para cuidar a los demás también. Y esto es la realidad en la cual vivimos. Ahora no es exactamente la misma situación en que vivía Pablo, pero cuando yo leo esto y leo la historia de Hechos, yo veo que Pablo estaba en circunstancias no exactas porque no era por una enfermedad, pero muy similares a lo que nosotros estamos pasando. Y a veces algunos de nosotros podemos sentirnos presos. Pero esta es la realidad en la cual vivimos ahora. Y Pablo estaba podemos decir, en una cuarentena esforzada. Tenía que estar aislada, tenía que estar a solas. Podía recibir visitas, podía para ir a cualquier lugar, otro lugar, o salir de compras. Él no tenía muchas de sus libertades. Y quizás haya algunos de nosotros que sentimos lo mismo hoy en día, que wow. Yo sé que hay grupos en los Estados Unidos que han revelado, yo he escuchado, he leído de ellos, han revelado, han discutido con el gobierno diciendo, no, esto viola nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos constitucionales, no pueden hacer eso. Y hacen estos argumentos, pero es no entender, no ver la pantalla completa, no ver el cuadro grande, ¿no? de lo que está pasando y las medidas que tenemos que tener para nuestro propio bien, ¿no? Pero Pablo, en su caso, sí perdió varios derechos. No tenía
el derecho de ir donde quería y todo eso. Entonces estaba en una cuarentena esforzada. Pero miremos algo, que él dice a los filipenses, quiere animarlos. Él, estando en la prisión, estando preso, quiere animar a sus lectores. Y él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y él menciona que de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En todo el pretorio, por eso pensamos que era Roma, refiere al palacio allí, al lugar donde él estaba preso, según Hechos, y él está hablando de, aún en el gobierno del imperio romano, aún entre los que estaban en autoridad, sus prisiones eran conocidas y gente estaba escuchando el mensaje porque él estaba allí, preso, restringido, sin varios derechos, sin el uso de varios derechos o libertades, pero el Evangelio estaba siendo conocida. Y él dice en versículo 14 de capítulo 1, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Él dice que por mi ejemplo, porque yo estoy aquí en esta condición, listo para sufrir para el Evangelio, listo para sufrir para mi Señor, otros se han cobrado ánimos. ¡Wow! Mire el ejemplo de Pablo. Él está listo a sufrir para el Evangelio. Él está listo para sufrir para el reino de Dios. Y ellos se han cobrado ánimos para predicar el Evangelio. Ahora, él tiene quizás una situación con la cual no podemos exactamente identificarnos, pero él dice, habían algunos que estaban predicando por envidia. Tenían envidia del ministerio de Pablo y ahora él está preso, nosotros podemos predicar y era como hacernos nombre, hacernos famosos, qué sé yo, era su motivación, pero la verdad, en vez de predicar a Cristo para la honra y la gloria del Señor, querían predicar a Cristo para estorbar a Pablo, para que Pablo siente mal. Oh, yo estoy aquí preso y ellos tienen la libertad para predicar, qué cosa. Pero él dice, esto no le molestaba tampoco. Él dice que, menos mal, de todos modos, el Evangelio está siendo predicado. Si es de buena motivación o mala motivación. Ahora, nosotros también en este día, hoy en día, podemos ver que muchos están predicando el Evangelio. Quizás no podemos estar en las calles, quizás no podemos ir casa a casa, no podemos estar en los templos, pero tal como estamos haciendo en esta mañana, estamos predicando el Evangelio y está difundiéndose por todo el mundo. El otro día yo estuve en una enseñanza por Zoom con pastores y un pastor, su pregunta en la parte de preguntas y respuestas después era que yo veo a muchos de los que no tienen nuestra doctrina, que no están de nuestra línea, ellos están predicando en internet y hay varios predicadores famosos, conocidos, que están aprovechando de los medios de comunicación. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué nosotros no? Y bueno, para los que sí están verdaderamente predicando el Evangelio, aunque quizás no son de nuestra denominación o nuestra línea exacta, pero si están predicando el Evangelio, Pablo aquí dice, está bien, qué bien que el Evangelio está saliendo, ¿no? De todos modos. Entonces, pero nosotros también queremos aprovechar de las oportunidades y los medios para también predicar. Yo admito, yo digo, antes que la cuarentena, antes que esta pandemia, yo no pensaba mucho en usar los medios como tenemos ahora. Cuando fui a San Ignacio, justo antes de la cuarentena, yo llegué aquí a Santa Cruz otra vez, fui a San Ignacio y un hermano ahí tiene su emisora de radio y me invitó a compartir y yo pude compartir el Evangelio en esta emisora
Y él me aseguró, él dijo, por todos los estudios, sondeos, encuestas que hemos hecho, tenemos oyentes en 10,000 a 15,000 personas. Entonces, lo que has compartido llegó hasta 10,000 o más personas. Qué bendición que el Señor nos ha dado estos medios para alcanzar a nuestro mundo. No puede tomar el lugar de una palabra personal, de estar cara a cara, pero en estas circunstancias, bueno, podemos llegar a muchas personas. La última vez que prediqué, recibí una notita de alguien en México. Sabemos que esto está llegando mucho más allá de cómo iba a llegar en nuestro templo nomás. Entonces podemos regocijarnos, hermanos y hermanas, podemos celebrar que el Evangelio está saliendo. El Evangelio está saliendo, las buenas nuevas de Jesucristo, que Él murió en nuestro lugar. Nosotros somos pecadores, nosotros estamos separados de Dios, no podemos alcanzar al Señor porque somos pecadores, hemos rebelado contra Él, no hemos obedecido a Él. Pero Él mandó a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar y para ofrecernos la vida eterna, para ofrecernos la oportunidad de conocer a Dios y pasar la eternidad con Él. Esto es el mensaje que predicamos. Si hoy tú estás escuchando, tú estás mirando y nunca has invitado a Cristo a entrar en tu vida, nunca has puesto tu fe en el Señor Jesús, yo te animo que hoy sea el día de tu salvación. Tú en ti mismo no puedes llegar a Dios, no puedes alcanzar a Dios, pero por el regalo de Jesucristo puedes conocer al Señor. Porque Cristo murió, Él era perfecto, no pecó nada, no hizo nada malo, pero Él murió como pecador, aunque no era pecador, pero murió como castigado cuando no hizo nada mal, ni un pensamiento mal, nada contra el Señor. Él era perfecto, pero Él lo hizo para llevar nuestros pecados sobre sus hombros. Y Él murió en nuestro lugar. Y Él nos ofrece la salvación y la vida eterna. Y quiero que todos sepan de esto. Esto es el mensaje que predicamos, esto es el Evangelio, las buenas nuevas, que sí hay manera de llegar al Padre, y es el Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, esto era el mensaje que Pablo predicaba, y él estaba con gozo, que aunque estaba preso, el Evangelio estaba saliendo a todas partes. Entonces, esto era un poco de la cuarentena esforzada que Pablo tenía. Pero también, aunque estaba con gozo, aunque estaba animado por estas cosas, él tenía un conflicto emocional. Estaba en una cuarentena esforzada, pero experimentó un conflicto emocional, un conflicto interior, ¿no? Y él dice en versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, en lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, él dice. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Él estaba con un conflicto interno, un conflicto emocional. ¿Debo quedarme aquí nomás? En medio de
bueno, en medio de mis prisiones y voy a tener libertad otra vez, el Señor me va a permitir salir de eso, o debo irme nomás para estar con el Señor. Y sabe que Él dice, yo quiero estar con el Señor, eso es mi deseo grande, ¿no? Pero creo que permaneciendo aquí va a resultar en beneficio en el ministerio. Y nosotros creemos, yo personalmente creo que como él escribió esta carta de su tiempo en Roma, al final del libro de Hechos. Y es interesante, Hechos nos deja ahí. Uno puede preguntar, Lucas era el escritor de Hechos. Lucas, ¿por qué terminaste el libro de ahí, dejando a Pablo en la prisión ahí en Roma? Hay más historia después. Y de verdad nosotros podemos ver de las otras cartas de Pablo, especialmente 1 Timoteo, 2 Timoteo, parece que lo que pasó es que él fue librado de esta primera prisión, que él salió y pudo viajar más. El libro de Hechos no describe estos otros viajes, pero él siguió en su ministerio. Tal como dice aquí, yo tengo la confianza que voy a salir y voy a poder estar con ustedes otra vez. Probablemente, por lo que entendemos de las cartas de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, esto es exactamente lo que pasó. Fue liberado, fue visitando otros. Según la tradición, él llegó hasta España. Entonces, él tenía más ministerio. Y después, otra vez, cuando los poderes de Roma estaban muy en contra del cristianismo, él fue agarrado, fue llevado preso otra vez y esta última vez sí dio su vida. Fue martirizado por el Evangelio, por la causa del Señor. Pero él dice que yo creo que esta vez voy a salir y voy a estar con ustedes otra vez, y parece que esto es lo que pasó. Esto era su primera oportunidad o primer tiempo de prisión en Roma, y él salió de eso. Pero él dice, yo tengo un conflicto interno, yo tengo un conflicto emocional. Yo quiero seguir en el Evangelio, quiero seguir en el ministerio, ministrando el Evangelio, predicando el Evangelio, ministrando a ustedes, porque creo que sería muy bueno para la obra, para el ministerio. Pero también quiero irme con el Señor. Esto es lo que anhelo. Yo sé que estando con el Señor va a ser mucho mejor. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Oh, ¡qué magnífico! Toda su vida estaba centrada en el Señor Jesucristo. Pero él dice, y el morir es ganancia. ¿Cómo? Si su vida es Cristo ya, ¿cómo puede ser ganancia? Puede ser ganancia porque él va a estar con Cristo mismo. Él va a estar en la presencia del Señor. Y él dice, para mí el vivir es Cristo. Es algo magnífico, es algo grande, es algo maravilloso. Pero morir va a ser aún mejor. Va a ser ganancia. Entonces yo no sé cuál escoger, ¿no? Pero tenía la confianza que el Señor iba a dejarlo aquí para ministrar más, para salir y ministrar más. Y esto es lo que creo que se cumplió en su vida. Pero él tenía este conflicto, y a veces nosotros podemos cansarnos de la vida. Podemos decir, ¿qué más hay que? Yo quiero estar con el Señor. Y nosotros sabemos que va a ser mejor. Y con esto quiero concluir. Hemos hablado de su cuarentena esforzada, de su conflicto emocional, pero yo quiero hablar de su confianza eterna que él tenía. Porque él dice que más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio a la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él sentía que el Señor tenía algo más para que haga aquí, pero tenía su confianza eterna, que él sabía que si iba a vivir o iba a morir, algún día iba a estar con el Señor. Y yo lo encuentro muy interesante su petición de oración, o lo que comparte con los filipenses, que ellos estén orando, en versículos 19 y 20, la manera que expresa ahí,
Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mis hermanos filipenses, yo creo que por sus oraciones, el Señor me va a dar libertad. Yo voy a salir de esta situación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es interesante que en el versículo 19 él dice, yo creo que voy a ser liberado, que yo voy a tener liberación de mi situación. Pero él concluye el versículo 20 diciendo que va a glorificar a Cristo en su cuerpo, si es por vida o es por muerte. O por vida o por muerte. Sea lo que sea, Cristo, yo quiero que Cristo sea glorificado en mí. Y yo tengo la confianza que Él va a ser glorificado en mí. En el mes de mayo, hace un poco, llegamos al día, el aniversario de la muerte de mi esposa Beth. Ella murió en mayo de 2019 y este mayo entonces que pasó era un año. Ya estamos en más que 13 meses desde su muerte. Y un hermano me mandó, en ese día, me mandó un video para animarme. Y lo que pasa es que el año pasado también murió la esposa de un predicador conocido, Tony Evans, conocido en los Estados Unidos. Tiene un ministerio internacional y su esposa murió de cáncer. Y en este video su hijo está hablando y él confiesa como él tenía un poco de lucha con el Señor. Él dijo, yo estaba preguntando al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No escuchaste a nuestras oraciones? Mi familia estaba orando, la iglesia estaba orando, otras iglesias estaban orando. Gente en todo el mundo, en otros países, estaban orando. Y yo pensé que, Señor, esta era la oportunidad en que tú podrías ser glorificado. Sanando a mi mamá, mostrando algo milagroso, por eso estábamos orando, y tú podrías ser glorificado en esto. Y aquí está muerta. Pero también dijo, el Señor me contestó. El Señor le recordó de algunas cosas. Y él dijo, una de las cosas es que el Señor me dijo, no en voz alta o algo así, pero comunicó a él que tú no estás viendo, hijo, tú no estás viendo la obra completa. Tu visión es demasiado limitada y tú no estás viendo todo. Y tú tienes que recordar que siempre solo habían dos respuestas a tus oraciones. Solo dos respuestas. O ella iba a vivir o iba a vivir. O ella iba a sanarse o iba a sanarse. O ella iba a estar con familia o iba a estar con familia. Y ella está con su familia. Ella está sanada. Ella está viva por Cristo Jesús, por el sacrificio de mi Hijo. No es tu lugar decirme a mí, dice el Señor. No es tu lugar decirme a mí cómo yo puedo ganar mi gloria. Yo tengo mi plan, mis propósitos y yo voy a tener la gloria. Y aquí Pablo expresa esta misma confianza, que sea en vida o sea en muerte, Cristo va a estar glorificado en mí. Y él tenía toda la confianza, su confianza eterna, que partir de esta vida es estar con Cristo. Yo quiero partir y estar con Cristo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, muchísimo mejor, dice, pero quedar en la carne es más necesario para causa de vosotros. Y en esta ocasión resultó que quedó en la carne, ministró más, porque el Señor no estaba terminado todavía con lo que tenía para que Pablo haga aquí en la tierra. Pero llegó el día en que sí, Pablo fue matado, perdió la vida por causa del Evangelio.
Y Cristo estaba glorificado en su vida y en su muerte. Y Él dice, yo quiero estar con el Señor, yo quiero partir y estar con el Señor. Y llegó el día en que Él partió de esta vida y sí está con el Señor. Espero que todos que me estén escuchando en este momento tengan esta esperanza. Que estar aquí, quizás el Señor todavía tenga algo para nosotros para cumplir, quedamos aquí, pero estar con Cristo, partir de esta vida y estar con Cristo es muchísimo mejor. Para mí, vivir es Cristo, morir es ganancia. Es ganancia. Entonces yo tengo, hermanos, hermanas, yo tengo toda la confianza que Beth está con ganancia ahora. Por eso yo tengo, algunos ya saben que Beth se identificó con Puerquito, un personaje de los libros de Winnie the Pooh, y ella pensó en mí como Igor, el burro. No por ser burro, espero, pero eran muy amigos. Y si han visto mi Facebook, van a ver una foto de Puerquito. Cuando estuvimos en Samaipata, yo creo que Beth tomó la foto, pero hay el personaje de Puerquito mirando el paisaje de Samaipata, viendo la vista, mirando y admirando la vista allí. Y esta foto ha quedado como mi foto favorita. Esta foto he puesto en mi Facebook, porque para mí representa, simboliza, muestra. Ahí está Puerquito muy contento, muy feliz, mirando el paisaje, la vista y admirándola. Y yo creo que Beth está en lo mismo. Está en la presencia del Señor y está con todo el gozo y alegría que tuvo su primer día ahí. Que está en la alegría o el gozo de la eternidad. Y esta es la confianza que tenemos, hermanos. Que cualquier cosa que nos pasa, o vamos a vivir, o vamos a vivir. Que el Señor nos ha prometido, nos ha dado la vida eterna. Y nosotros tenemos esta esperanza que yo he denominado como una confianza. Porque cuando decimos esperanza no es que, espero que voy a tener. No, es que es una esperanza con confianza. Es una cosa de la cual Él nos ha prometido y podemos tener toda la esperanza, podemos estar seguros que esta es la verdad. Entonces Pablo pasó por una cuarentena casi como nosotros, una cuarentena esforzada. Y era para su propio bien, tal como nosotros estamos haciendo hoy en día. Y él tenía que pasar por eso, la verdad duró mucho más largo que la cuarentena nuestra. Entonces no podemos quejarnos. Él pasó mucho tiempo como preso. Primero en Cesarea y después en Roma. Y nosotros, lo que hemos pasado nosotros es muy corto tiempo en comparación de lo que pasó Pablo. Entonces él estaba en su cuarentena esforzada, pero aún allí el evangelio estaba saliendo y el evangelio estaba siendo predicado. Y él tenía un conflicto emocional, un conflicto interno. Quiero irme, pero creo que necesito quedar. ¿Cuál sería? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me va a hacer el Señor? Y el Señor le liberó para quedar un poco más tiempo en la tierra, para ministrar en su obra más y cumplir más para su honra y su gloria aquí en la tierra. Pero también tenía la confianza eterna, que yo sé que cuando me toca morir, cuando me toca irme, y nosotros sabemos que varios en este tiempo de pandemia en todo el mundo han sufrido, han pasado por la muerte. Y seguimos orando que más y más gente pueda escuchar de Cristo, pueda poner su fe en Cristo para tener esta confianza de la eternidad, que van a estar con Cristo, que van a estar con el Señor. Pero esto era la confianza eterna que Pablo tuvo. Voy a glorificar a Cristo, sea en mi vida o sea en mi muerte.
Y para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Por si acaso, este dicho de Pablo aquí contesta la pregunta. Algunos grupos quieren decir que cuando uno muere es como el alma duerme, es como deja de existir por lo menos por un tiempo, y algún día cuando el Señor resucita los cuerpos va a resucitar las almas, los almas también. Pero Él dice, cuando yo parto de esta vida voy a estar con Cristo. Nada de dormir, nada de pasar tiempo esperando el futuro glorioso. Ya voy a estar con Cristo. Hay cosas futuras todavía, hay cosas que van a pasar. Terminar toda la historia, hay ciertos pasos y ciertas cosas que van a pasar, pero no es que el alma va a dormir esperando este día. Cuando morimos, si nosotros conocemos al Señor Jesucristo, si nosotros estamos en la familia de Dios, cuando morimos, estamos con Cristo. Esta es la confianza que tenemos, hermanos y hermanas. Y a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de las dificultades por las cuales tenemos que pasar, podemos confiar en la palabra de Dios, podemos confiar en las promesas de nuestro Señor y podemos quedarnos en esta confianza y esperanza de la eternidad, que es una alegría y un gozo para nosotros. Entonces, con estas palabras quería dejarles esta mañana estos pensamientos. Así es el ejemplo que Pablo nos dejó, su testimonio personal, y puede ser testimonio de nosotros, que en medio de todo esto tenemos confianza completa en el Señor. Entonces, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día domingo, disfrutando de las bendiciones del Señor, pensando en sus promesas, en su palabra, meditando en las cosas del Señor y compartiendo según las oportunidades con los demás la confianza que tenemos. Que el Evangelio siga extendiéndose aún en estos días de cuarentena. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.